Por la noche, en su entrevista con Watson, su versión de la charla sostenida con el director cobró visos de heroicidad, después de lo cual concluyó: me limité a decirle que podía irse al pasado sin fin y salí del despacho. Y esto fue todo. Miró a Helmholtz Watson con expectación, esperando su simpatía, su admiración, pero Helmholtz no dijo palabra y permaneció sentado con los ojos fijos en el suelo. Apreciaba a Bernard, le agradecía el hecho de ser el único de sus conocidos con quien podía hablar de cosas que presentía que eran importantes. Sin embargo, había cosas en Bernard que le parecían odiosas, por ejemplo, aquella fanfarronería y los estallidos de autocompasión con que la alternaba, y su deplorable costumbre de mostrarse muy osado después de ocurridos los hechos, y de exhibir una grande presencia de ánimo. En ausencia, odiaba todo esto, precisamente porque apreciaba a Bernard. Los segundos pasaban. Holmes seguía mirando al suelo, y súbitamente Bernard, sonrojándose, se alejó. El viaje transcurrió sin el menor incidente. El cohete azul del Pacífico llegó a Nueva Orleans con 2 minutos y medio de anticipación. Perdió 4 minutos a causa de un tornado en Texas, pero al llegar a los 95 grados de longitud oeste penetró en una corriente de aire favorable y pudo aterrizar en Santa Fe con menos de 40 segundos de retraso con respecto a la hora prevista. 40 segundos en un vuelo de 6 horas y media no está mal, reconoció Lenina. Aquella noche durmieron en Santa Fe. El hotel era excelente, incomparablemente mejor, por ejemplo, que el horrible palacio de la aurora boreal en el que Lenina había sufrido tanto el verano anterior. En todas las habitaciones había aire líquido, televisión, masaje por vibración, radio, solución de cafeína hirviente, anticoncepcionales calientes y 8 clases diferentes de perfumes. Cuando entraron en el vestíbulo, el aparato de música sintética estaba en funcionamiento y no dejaba nada que desear. Un letrero en el ascensor informaba de que en el hotel había 60 pistas móviles de juego de pelota y que en el parque se podía jugar al golf de obstáculos y al electromagnético. Es realmente estupendo, exclamó Lenina. Casi me entran ganas de quedarme aquí. 60 pistas móviles. En la reserva no habrá ni una sola, le advirtió Bernard, ni perfumes ni televisión, ni siquiera agua caliente. Si crees que no podrás resistirlo, quédate aquí hasta que yo vuelva. Lenina se ofendió. Claro que puedo resistirlo, solo dije que esto es estupendo porque el progreso es estupendo, ¿no es verdad? 500 repeticiones una vez por semana desde los 13 años a los 16, dijo Bernard, aburrido como para sí mismo. ¿Qué decías? Dije que el progreso es estupendo, por esto no debes ir conmigo a la reserva a menos que lo desees de veras. Pues lo deseo. De acuerdo entonces, dijo Bernard, casi en tono de amenaza. Su permiso requería la firma del guardián de la reserva, a cuyo despacho acudieron debidamente a la mañana siguiente. Un portero negro epsilon menos pasó la tarjeta de Bernard y casi inmediatamente les hicieron pasar. El guardián era un alfa menos, rubio y braquicéfalo, bajo, rubicundo, de cara redonda y anchos hombros, con una voz fuerte y sonora, muy adecuada para enunciar ciencia hipnopédica. Era una auténtica mina de informaciones innecesarias y de consejos que nadie le pedía. En cuanto empezaba, no acababa nunca, con su voz de trueno resonante. 560.000 kilómetros cuadrados divididos en 4 subreservas, cada una de ellas rodeada por una valla de cables de alta tensión. En aquel instante, sin razón alguna, Bernard recordó de pronto que se había dejado abierto el grifo del agua de colonia de su cuarto de baño en Londres, alimentada con la corriente procedente de la central hidroeléctrica del Gran Cañón. Me costará una fortuna cuando vuelva, mentalmente. Bernard veía el indicador de su contador de perfume girando incansablemente. Debo telefonear inmediatamente a Helmholtz Watson. Más de 5.000 kilómetros de valla a 60.000 voltios. No me diga, dijo Lenina. Contésteme, sin tener la menor idea de lo que el guardián decía, pero aprovechando la pausa teatral que el hombre acababa de hacer. Cuando el guardián había iniciado su retumbante peroración, Lenina disimuladamente había tragado medio gramo de soma y gracias a ello podía permanecer sentada, serena, pero sin escuchar ni pensar en nada. Fijo sus ojos azules en el rostro del guardián con una expresión de atención casi extática. Tocar la valla equivale a morir instantáneamente, decía el guardián solemnemente. No hay posibilidad alguna de fugarse de la reserva para salvajes. La palabra fugarse era sugestiva. ¿Y si fuéramos allí?, sugirió, iniciando el ademán de levantarse. La manecilla negra del contador seguía moviéndose, perforando el tiempo, devorando su dinero.
No hay fuga posible, repitió el guardián, indicándole que volviera a sentarse. Y, como el permiso aún no estaba firmado, Bernard no tuvo más remedio que obedecer. Los que han nacido en la reserva, porque, recuerde, mi querida señora, agregó, sonriendo obscenamente a Lenina y hablando en un murmullo indecente. Recuerde que en la reserva los niños todavía nacen, sí, tal como se lo digo, nacen por nauseabundo que pueda parecernos. El hombre esperaba que su referencia a aquel tema vergonzoso obligara a Lenina a sonrojarse, pero ésta, estimulada por el soma, se limitó a sonreír con inteligencia y a decir, «No me diga». Decepcionado, el guardián reanudó la peroración. «Los que nacen en la reserva», repitió, «están destinados a morir en ella». ¿Destinados a morir? 1 decilitro de agua de colonia por minuto, 6 litros por hora. Tal vez, intervino de nuevo Bernard, tal vez deberíamos. Inclinándose hacia adelante, el guardián tamborileó en la mesa con el dedo índice. Si ustedes me preguntan cuánta gente vive en la reserva, les diré que no lo sabemos. Solo podemos suponerlo. No me diga. Pues sí se lo digo, mi querida señora. 6 por 24, no. Serían ya 6 por 36. Bernard estaba pálido y tembloroso de impaciencia, pero, inexorablemente, la disertación proseguía. Unos 60,000 indios y mestizos absolutamente salvajes. Nuestros inspectores los visitan de vez en cuando. Aparte de esto, ninguna comunicación con el mundo civilizado. Conservan todavía sus repugnantes hábitos y costumbres. Matrimonio, suponiendo que ustedes sepan a qué me refiero. Familias, nada de condicionamiento. Monstruosas supersticiones. Cristianismo, totemismos y adoración de los antepasados. Lenguas muertas como el suñi, el español y el atabascano. Pumas, puercoespines y otros animales feroces, enfermedades infecciosas, sacerdotes, lagartos venenosos. No me diga, por fin lo soltó. Bernard se lanzó corriendo a un teléfono. Deprisa, deprisa, pero le costó 3 minutos encontrar a Helmholtz Watson. A estas horas ya podríamos estar entre los salvajes, se lamentó. Maldita incompetencia. Toma 1 gramo, sugirió Lenina. Bernard se negó a ello, prefería su ira, y por fin, gracias a Ford, lo logró. Sí, allí estaba, Helmholtz, a quien explicó lo que ocurría y quien prometió ir allí inmediatamente y cerrar el grifo. Sí, inmediatamente, pero al mismo tiempo aprovechó la oportunidad para repetirle lo que D&C había dicho en público la noche anterior. ¿Cómo? ¿Que busca un sustituto para mí? La voz de Bernard era agónica. ¿Así que está decidido? ¿Habló de Islandia? ¿Sí? ¿For Islandia? Colgó el receptor y se volvió hacia Lenina. Su rostro aparecía muy pálido, con una expresión abatida. ¿Qué ocurre?, preguntó la muchacha. ¿Qué ocurre? Bernard se dejó caer pesadamente en una silla. Van a enviarme a Islandia. En el pasado, a menudo se había preguntado qué efecto debía producir ser objeto, privado de soma y sin otros recursos que los interiores, de algún gran proceso, de algún castigo, de alguna persecución, y hasta había deseado el sufrimiento. Apenas hacía una semana, en el despacho del director, se había imaginado a sí mismo resistiendo valerosamente, aceptando estoicamente el sufrimiento sin una sola queja. En realidad, las amenazas del director lo habían exaltado, le habían inducido a sentirse grande, importante, pero ello ahora se daba perfecta cuenta, obedecía a que no las había tomado en serio. No había creído ni por un instante que, en el momento de la verdad, el D&C tomará la decisión. Pero ahora que, al parecer, las amenazas iban a cumplirse, Bernard estaba aterrado. No quedaba ni rastro de su estoicismo imaginativo, de su valor puramente teórico. Lenina movió la cabeza. Él fue y será tanto me dan, citó. 1 gramo tomarás y solo es el que verás. Al fin le convenció para que se tomara 4 tabletas de soma. Al cabo de 5 minutos, raíces y frutos habían sido abolidos. Solo la flor del presente se abría lozana. Un mensaje del portero les avisó que, siguiendo órdenes del guardián, un vigilante de la reserva había acudido en avión y les esperaba en la azotea. Bernard y Lenina subieron inmediatamente. Un enano de uniforme verde de gamal les saludó y procedió a recitar el programa matinal.